los referéndums de Franco también fueron votados. Ese no es el tema. El tema es la Constitución. Pero el referéndum de Franco no había posibilidad de hacer campaña en contra. Y hubo posibilidad de hacer referéndum en contra de una Constitución pactada en secreto por los diputados que se enteraron por una indiscreción de la prensa. Vamos, una Constitución que se prepara por teléfono, renunciando a la República a cambio de aceptar el sistema proporcional entre Felipe González y Alfonso Guerra y Abril Martorell con un general delante. Vamos a hablar de la verdad. ¿Cómo se puede decir ¿Para qué estamos aquí en televisión? ¿Para repetir tópicos? Se debatió en el Parlamento. ¿Cómo se puede decir que es secreta la Constitución con serenidad? Si se debatió en el Parlamento. Fue secreta la preparación. Fue secreta la preparación de la Constitución. Y lo saben todos los periodistas, que fue una indiscreción y un éxito enorme informativo, que se enteraron que estaban haciendo una Constitución. Fue un golpe de Estado constitucional. La Asamblea Legislativa, por mucho que usted se ría, no tenía poderes constituyentes para hacer una Constitución. Para hacer una Constitución hace falta que el pueblo elija unos diputados para hacer una Constitución. Eligieron unos diputados para legislar con Suárez. Y en secreto, y sin responder a ninguna de las previsiones, hicieron una Constitución y eso es un golpe de Estado. ¿Por qué lo hicieron así? Pues para asegurar el dominio de lo que hay. Y ahora termino. Hay una monarquía parlamentaria. El Parlamento no tiene poder. El poder está fuera de los partidos. Están dominados los partidos por 6 personas. Eso se llama oligarquía. Por tanto, el régimen que hay en España es una monarquía oligárquica. Y la prueba de que hay una oligarquía es que los 2 valores supremos que se defienden en la sociedad española, en todos los medios de comunicación, en todos los partidos, no hay un solo partido ni un solo medio de comunicación que no defienda como valor supremo el consenso, que es un concepto antidemocrático y medieval procedente de la Iglesia Católica y que no tiene nada que ver con la democracia es mayoría y minoría, y se defiende el consenso porque las oligarquías necesitan del consenso. Y el papel moderador del rey es porque es una oligarquía. El rey, la frase el rey reina pero no gobierna, no procede, como muchos creen, del parlamentarismo inglés, procede de la oligarquía polaca del siglo XVI, del dictador Samoyski, que le ofreció el Papa la corona y no la quiso. Una pregunta porque dijo, a García Trevijano, ¿puede hacer, señor Balbín? Sí. ¿Quiénes son los 6? Me gustaría conocer los nombres. Hombre, los 6 jefes de los partidos que se repartieron el poder, lo digo ahora mismo. El Partido Popular. Pero habla de entonces, no de ahora. De entonces los que hicieron el pacto constitucional. Y hoy esa oligarquía está repartida entre el PSOE, el Partido Popular, el Pujol, el PNV, aunque es verdad que no votó la Constitución, el Partido Izquierda Unida y el Partido Comunista están en un proceso. Y como están en un proceso, quiere ser justo. Y todavía no está definida su posición. Gracias por sacarme de la oligarquía. No está en la oligarquía financiera ni económica. No digo la política. Pero en la oligarquía política, claro que está. Lo que pasa es que puede ser que Izquierda Unida está en un proceso de desenganche. Hasta ahora, el Partido Comunista en la historia de la transición ha formado parte de la oligarquía política y antes ha dicho que su papel ha sido guardar el sistema intocable. El rey tenía que defender esa oligarquía de las fuerzas extraparlamentarias, ejemplo 23 de febrero, y el Partido Comunista y Fraga, uno por derecha y otro por izquierda, tenían que salvar a la oligarquía el equilibrio interno. Bien. Esa situación habría que verla, lo que opina el pueblo español. Hay vuelta. Perdona, Julio, porque dejarte a ti el que tengas que defender a la monarquía me parece feo. Pero yo sí quiero que quede bien claro, pero muy contundente. Entre diversas listas eligen a la que quieren. Evidentemente. Entre las diversas listas, pero no eligen a la lista que quieren, sino entre las que les presentan. O te comes una hamburguesa de esta marca o te comes un perrito caliente de la otra. Pero o la hamburguesa o el perrito. El sistema de partidos políticos en toda Europa está fundado sobre la base de que los ciudadanos, a lo mejor, o los ciudadanos políticos, pueden hacer promesas y después olvidarse de ellas personalmente. Mientras que los partidos políticos responden globalmente por los ciudadanos que presentan en el respeto a sus programas. Y entonces eso es una garantía para el ciudadano. Me cuesta trabajo pensar que lo que dijo tu jefe... No hay democracia, en mi opinión, por los 2 requisitos formales, que los ciudadanos no pueden elegir a sus representantes, que los representantes no representan, los diputados elegidos son delegados de los jefes de su partido, porque no hay separación de poderes, y por eso la monarquía que se llama parlamentaria en realidad es una monarquía oligárquica, de una oligarquía política. Y la prueba
de que es así es que la ideología que se vende durante la transición es el consenso, que es propio de las oligarquías. Y, además, el vicio necesario, inherente a la oligarquía ha aparecido, que es la corrupción. Por tanto, la corrupción no es un fenómeno individual. No es que haya personas corruptas porque son más débiles. Es que es un fenómeno social, que se produce, y esto puede escandalizar a muchas personas que no han pensado, meditado o no conocen bien la historia, puede escandalizar que la corrupción aparece indefectiblemente cuando la clase política o clase dirigente no coincide con la clase dominante desde el punto de vista económico o social. En esas situaciones aparece la corrupción. Comparar la corrupción de hoy con la del franquismo no tiene sentido, porque el franquismo no necesitaba corromperse. Es decir, porque quien tenía el poder era la clase dominante, los ricos, apoyados por el ejército. Ya eran ellos. ¿Para qué se iban a corromper? La corrupción que aparece en el franquismo es personal, es individual. Mientras que ahora hay una corrupción social, generalizada, que los escándalos que se hablan es lo de menos. Eso es, hablas del modelo Pulanza, clase reinante. Claro, naturalmente. Porque el poder siempre tiende al equilibrio. Y por esa razón, lo que va a escandalizar a muchos telespectadores es que hay la opinión corriente de que la derecha, como a la derecha le preocupan los intereses y a la izquierda las ideas, la derecha le corresponde la corrupción y a la izquierda la pureza. Eso no ha sido así en la historia nunca. Porque la corrupción generalizada y social ha aparecido en la historia en 4 formas que se llaman prototípicas o modelos, y siempre ha sido, la corrupción ha aparecido cuando la izquierda ha conquistado en nombre de valores de la izquierda, pero con oportunismo, el poder, y por tanto se ha convertido en una pseudoizquierda, y ha querido conservarse, y para eso ha pasado por 4 fases de corrupción, que se llaman el mundanismo, es decir, la izquierda, que socialmente no está en la alta sociedad, triunfa políticamente y quiere codearse con la alta sociedad, y parece inocente, y eso es peligrosísimo. El modelo es el directorio después de la revolución de Barrás. Aparecen la proliferación de restaurantes de 5 estrellas, salas de fiesta, lujo, y la izquierda entra en ese juego y es el comienzo. Segundo, empieza luego la izquierda, tiene que conservar el poder y tiene el poder político. Ha conseguido la mayoría o el poder absoluto hegemónico dentro de la sociedad política, pero no lo tiene dentro de la sociedad civil. Y entonces, como sabe que está en peligro frente a los poderes dominantes de la sociedad civil, intenta atraerlos, y el único medio que tiene para eso es la asignación de contratos a las grandes empresas a dedo. Y de eso no se sabe apenas nada, porque lo que asoma es un 1% de indiscreciones y denuncias de corrupción, pero el sistema ha funcionado por la connivencia del poder político con la clase económica dominante, que se la ha traído. De ahí que la banca, la grande industria, apoyan económicamente al PSOE. Y ese fenómeno no lo inventa el PSOE, eso se inventa en Inglaterra y lo inventa el primer ministro Walpole, y se llama valpolismo, y duró 50 años en la corrupción, y fue por esa corrupción del valpolismo, que es el tráfico de influencias, por lo que se aparecieron las primeras críticas serias a los partidos políticos, que cometieron el error infantil de creer que la corrupción era consecuencia de los partidos políticos, y no es así. La corrupción es consecuencia del oportunismo de los partidos de izquierda, que para conquistar el poder se olvidan de sus ideales y se acercan a los poderes fácticos económicos. La tercera forma de corrupción, que también ha llegado aquí, se refiere a la banca. Y el que la inventó fue el presidente norteamericano Jackson, con la guerra de los bancos. Hizo un gesto populista de izquierda, hasta el punto que se considera que el primer hombre de izquierda en Norteamérica fue el presidente Jackson. El gesto que hizo, cerró, como si cerrara aquí el Banco de España. El First National Bank, que era banco emisor, lo cierra y distribuye el tesoro público entre sus amigos oligarcas de los estados. Bueno, se llama el spoil system, y está todo estudiado. Y la cuarta, que resume todas, es el PRI mexicano. Pues bien, la transición española, por un lado, la virtud máxima, el consenso, concepto medieval católico, que no tiene nada que ver con las mayorías y minorías. Y vicio fundamental, la corrupción, que tiene mundanismo, valpolismo, el sistema spoil de Watson y el PRI. Es decir, esa es señal de que en España hay una oligarquía. La corrupción no se puede evitar. No es el problema que haya corrupción, el problema es que no se puede combatir. Si aquí hay lo de Ibercor y no dimite y no pasa nada. Y yo no tengo ninguna prueba, ninguna duda
de que el gobernador del Banco de España será una persona honrada, pero ese no es el problema es de responsabilidad política, y que en España si el presidente del gobierno haga declaraciones diciendo que hasta que no haya decisiones judiciales no puede haber, es algo que en cualquier país democrático sería escandaloso. El ministro de Defensa alemán acaba de dimitir porque su gobierno vendió armas al gobierno turco y el gobierno turco las emplea mal contra los kurdos. Bueno, y ¿es que acaso el ministro de Defensa alemán ha vendido las armas para que maten a kurdos? No, y sin embargo dimite. En España esto es escandaloso y son opiniones de sentido común, elementales, normales, civilizadas, pero parecen escandalosas y los medios de comunicación están más avanzados que los partidos políticos y que las instituciones, partidos políticos que la mayoría, que los grandes, pero quedan todavía en la verdad. Es que desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de que la democracia es un sistema de poder que necesita la garantía de que no se haya abusos de poder por medio de instituciones democráticas que eviten el abuso antes de que se cometa, como es el sistema americano, que contra lo que aquí se ha dicho en esta clave, el sistema americano anglosajón es infinitamente superior al sistema francés, que es el que tenemos nosotros, y la diferencia está en que el sistema anglosajón se llama cautelar o garantista, porque frente a un poder hay siempre otro enfrente que lo vigila y lo controla, mientras que el sistema francés, que es el nuestro, descansa en la teórica responsabilidad del político, se le deja que haga lo que quiera y si hace mal que responda, y lo más que se dice, si lo hace tan mal, que no sea reelegido. Eso se llama el sistema de retroalimentación o de reacción anticipada. Eso solamente funciona cuando hay muchas alternativas. Si aquí en vez de dos partidos dominantes el pueblo, el elector pudiera elegir entre muchos candidatos, en efecto, el partido que lo hace mal sería castigado. Pero si es que da igual que lo hagan como lo hagan, si es que los partidos no tienen alternativas, son los que hay, tienen el monopolio de los medios de comunicación, de la financiación del Estado. Y finalmente, en España no es una democracia porque los partidos políticos no son democráticos ni pueden serlo, porque no son partidos que derivan de la sociedad civil, no tienen sus raíces en la sociedad civil, son partidos estatales que han aceptado ser financiados por el Estado. Y eso es una brutalidad, aunque lo hagan en otros países. Si el partido político tiene que ser un mediador entre las aspiraciones de la sociedad civil y del Estado para llevarlas al Estado, no es posible que admita ser financiado por el Estado porque ha sido comprado. Y desde ese momento no puede respetar los ideales de la sociedad civil. El partido político tiene que estar anclado en la sociedad y no en el Estado. Por eso yo niego que en España haya democracia y que la Constitución pueda conducir a la democracia. Y que hay que ir a la reforma constitucional. En España y en el mundo entero, porque eso sirve para todos los países democráticos. Ojalá la democracia americana y inglesa, la anglosajona, ojalá, eso yo lo considero democracia. Aunque en rigor técnico, en sociología, Robert Dahl, siendo un conservador, le llama poliarquía. Pero qué maravilla de la poliarquía respecto a la oligarquía aquí, porque la poliarquía es abierta y plural, mientras que la oligarquía es cerrada y endogámica y elegible por cooptación. Ojalá en España tuviera la poliarquía americana. Es mucho más democrático, está más cerca. Un segundo, continuamos el debate. Un momento, no, es que el tiempo se nos va a acabar. Tiende menos al consenso. No hay consenso. Y yo quiero que allí no hay ningún consenso. Un segundo. Convergen. Lo típico de la confusión ideológica y doctrinal entre el régimen de libertades y la democracia. Este programa de la clave es una prueba de que existe libertad de expresión. Y no en todas partes, pero en fin aquí, pero existe libertad de expresión. Pero cuando la libertad no sirve, o no se utiliza, o no puede utilizarse para la formación y para la destitución del poder político, no hay democracia. Por tanto, puede haber muchísima libertad aquí en la clave, y eso no prueba que haya democracia. La democracia es la libertad para controlar el poder, para formar el poder por parte de los ciudadanos, de los electores. Otra pregunta. El mayor número de preguntas se